Hola, bienvenido de nuevo a este programa que hacemos todos los miércoles para emprendedores. Yo soy Chris Tidwell, soy emprendedor especial de negocios en Latinoamérica. Llevo últimos 14 años viviendo con mi esposa Daniela y con mis 4 niños en la región. Actualmente estoy en vivo desde San Diego. Fui a un viaje de 2 días, el 11 de marzo, una reunión a un grupo que se llama Lo Mejor. Y a mi sorpresa, el día que salí del aeropuerto en la mañana, decidieron cerrar la frontera de El Salvador. Y en cuarentena estuve aquí varado aquí en los Estados Unidos esperando para poder regresar a mi casa a reunirme de nuevo con mi esposa y con mis 4 niños. Aquí hablamos de estrategias y cosas que tú puedes hacer para sacar provecho del tiempo que tú tienes durante la cuarentena y para poder ayudarte a buscar soluciones a los problemas que estás enfrentando en tu negocio. Hoy día vamos a hablar si tienes un plan financiero. Y justamente vamos a hablar de técnicas y estrategias a modo de guerrero. O sea, si yo estoy como la guerrilla, estoy viendo justamente cómo sobrevivir. Y estoy viendo a nivel personal o a nivel de mi negocio que está en crisis porque, digamos, la forma en que trabajaba yo antes de lo que es estado de emergencia que estamos viendo a nivel global ha cambiado. Yo tengo que ver exactamente cuáles son las estrategias y cuáles son las cosas que tengo que entender. Ahora, esas cosas que voy a explicar se pueden usar también a nivel de tus finanzas personales, como digamos en tu hogar. Y más que todo son lo que yo he visto personalmente, lo que funcionan para tu negocio. Ahora, ojo, no tienes que ser contador para entender lo que voy a explicar. De hecho, yo no soy contador, pero a través de mis experiencias, mis años trabajando en negocios en más de 13 países en Latinoamérica, en la cual he abierto más de 30 compañías, he visto y aprendido a través de dolores y errores lo que tienes que entender. Entonces, lo que voy a explicar con ustedes son 3 cosas básicas que tienes que entender. Las primeras 2 cosas son cosas de términos financieros de que tú tienes que aprender como tal. Y eso no son cosas por lo regular de que le entregue un contador cuando le da el estado financiero, por ejemplo, de pérdida de ganancias. O sea, no son los reportes específicos que tienen la tendencia de darte el contador a ti. Más que bien son reportes gerenciales, pero en mi opinión son los indicadores más importantes que tú deberías saber actualmente sobre tu negocio. La primera cosa se llama el punto de equilibrio. Ahora, el punto de equilibrio lo que hace es que nos enseña, nos dice justamente, por ejemplo, si yo quiero de que mi negocio quede, por ejemplo, en 0, o sea, que no hay ganancia y tampoco no hay pérdida como tal, ¿cuánto es el monto fijo que yo tengo que vender durante el mes para cubrir mis gastos? En esa parte, cuando tú elabores lo que es el punto de equilibrio, lo que vas a enfocar son en varios aspectos. Número 1, vas a hacer una lista de todos los gastos fijos que tú tienes. Ahora, esa lista tú puedes hacerlo con tus finanzas personales. Si tú estás viendo, mire, cómo aplicar mis finanzas personales en este estado de emergencia que estamos mirando, o digamos en cuanto a tu negocio, si tú eres un emprendedor. Pero vas a hacer una lista de todos los gastos fijos. Ahora, gastos fijos son gastos que tú pagas todos los meses que no cambian. Por ejemplo, el alquiler de mi planta, por ejemplo, digamos de que yo estoy pagando X monto, el monto no varía. O sea, no importa si vendo menos o si vendo más, siempre es lo mismo. Esos son lo que son los gastos fijos. Y va a ser una lista como tal. Esa va a decirte básicamente de que cada mes lo que me toca a mí en lo que voy a tener que pagar son X. Ahora, hay otro tipo de gastos que son gastos variables. Ahora, esos gastos variables lo que hacen es que te dicen, por ejemplo, bueno, el costo de yo fabricar mi producto tiene un costo de, digamos, de 10%, ¿ok? Entonces, eso quiere decir de que el costo mío es 10, si yo vendo algo, por ejemplo, en $10, y si mi costo es 10% en fabricarlo, yo sé de que por cada $10 que yo vendo, yo tengo un gasto asociado que sea de $1. Ahora, si yo vendo $100, este gasto es como variable, son $10, ya no son 1, ya son 10. Si yo vendo, por ejemplo, a 10,000
en venta, pues ya este 10% pues ya significa, por ejemplo, 1,000 que va a corresponder en lo que sea los gastos variables asociados en el costo de mi producto. O sea, esas son cosas que son variables en cuanto a mi venta. Si yo tengo que pagar un tipo de comisión o algo que yo pago a la gente que vende mis productos, esa también debe llevarlo también a través de un porcentaje. O sea, tú tienes tus gastos fijos que llevan como cosas fijas en tus gastos, en tu parte operativo, y lleva lo que son variables que varían según la venta. Ahora, con esas dos cosas, lo que tú puedes generar es justamente un formulario en que tú ves, bueno, yo independientemente del monto que yo vendo, yo voy a tener que pagar estos gastos fijos y según las ventas depende lo que son los gastos variables. Ahora, lo bueno de esto es de que, por ejemplo, yo puedo hacer mis gastos fijos. Ahora, si yo tengo una venta, por ejemplo, de $100,000, por ejemplo, y digamos de que mis gastos fijos son 10%, esos 10% de mis gastos fijos son sobre lo que es tu negocio en la venta de $100,000. Lo interesante es que si yo crezco mi negocio se escala y crece y va, por ejemplo, de 100,000 y va a un monto, por ejemplo, de 200,000, que se dobla las ventas, lo que vas a ver aquí es de que no cambia, o sea, no es que voy a tener que buscar otro gerente, o que voy a tener que buscar otra oficina, o voy a tener que buscar otro, puede ser de que se incremente un poco la energía, o voy a tener que contratar más empleados para ayudarme en el proceso, pero no son gastos que se van a doblar con el crecimiento. A lo contrario, con los gastos variables, si yo vendo, por ejemplo, 200,000 y mi costo de mis productos es el 10%, obviamente el monto lo que era de 100,000 a 200,000 se va a subir lo que sea los gastos variables. Pero lo que van a ver es de que lo que era un 10% de mis gastos fijos se va a reducir a un 5% en contra de lo que es la venta. Ahora, en esta parte lo que me permite hacer esta evaluación, evaluando lo que son los gastos fijos y los gastos variables según un monto de venta, tú puedes ver básicamente lo que es el punto de equilibrio que te va a decir exactamente cuánto tienes tú que vender para que te quiebra en cero. O sea, que no generes ninguna ganancia como tal. Ahora, eso es muy importante porque ahora más que nunca es importante que tú elimines cualquier gasto que tú tienes que no sea necesario. Ahora, yo en otras presentaciones que he enseñado, yo hablo mucho de la importancia de jugar un poco más a la ofensiva, de estar como adelantando, buscando cómo crecer, cómo sacar provecho cuando todo el mundo está como paralizado y achicando todo. Sin embargo, lo que yo quiero que ustedes vayan viendo aquí en el cuanto de punto de equilibrio es de que si hay gastos innecesarios, algo que no genera ningún valor para tu compañía o para tu persona, debería eliminarlo ahora para que tú fijes y logres justamente ver, mire, cuál es el mínimo que yo puedo vender de mis productos para que justamente logre yo cubrir mis gastos. Ese es importante. La segunda cosa es que tienes que aprender, aparte de lo que sea el punto de equilibrio, es que tienes que aprender lo que se llama la margen de contribución. Eso tiene que ver con el precio que tú pongas en los productos. En una de mis primeras compañías que estaba trabajando como de alto nivel de gerencia, la compañía había puesto un precio fijo en el mercado que era muy bajo, que la verdad la margen de contribución era muy poco, o sea, después de cubrir el costo. Estaba viendo en Puerto Rico, la compañía mandaba el producto por carga aérea de Estados Unidos a Puerto Rico. Fue un costo que incrementaba casi un 15-20% el costo del producto solamente por el costo de transporte, de mandar el producto aéreo, que era pesado el producto, hasta Puerto Rico. Tuve otros costos de impuestos que imponía en traerlo a Puerto Rico. Entre otras cosas, me daba cuenta que, ¿sabe qué? La compañía no está generando mucha ganancia al vender el producto. Aquí, cuando tú ves justamente, mire, cuando yo vendo algo, lo que voy a ver es lo siguiente. Voy a ver, mire, el precio en lo que yo voy a venderlo es precio X. Digamos de que el precio, por ejemplo, sea $10. Bueno, en base a ese $10, yo tengo que ver, bueno, cuánto es mi costo de producción. Pero a veces es un porcentaje. Digamos, un 10 y vas acumulando cuánto es el costo. Cuánto es el costo de tus ventas. O sea, si yo tengo que pagar comisión para que lo venden, lo que sea, ¿cuánto es esto? Y tú vas a poder hacer un cálculo. Yo personalmente, cuando yo lo hago, el margen de contribución no calculo lo que es los gastos fijos. Ese se queda como, porque esos gastos fijos de porcentaje depende mucho de lo que se vende.
Lo que yo quiero ver es lo siguiente. Después de yo pagar los gastos variables que son obligatorios, o sea, digamos que sea el costo del producto como tal. ¿Cuánto me cuesta yo tener el producto en mi tienda para venderlo? ¿Cuánto me cuesta para poder vender el producto? Si tengo que pagar a alguien que comisiona a través de esta venta. Si yo agrego esos dos costos como tal y lo voy eliminando esta contra el precio de venta, incluso el valor de IVA, o sea, cada país tiene un nivel de IGB, de IVA, lo que sea, hay que eliminarlo así. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor de IVA de un 10% y yo lo vendo el producto en $10, lo que yo recibo solamente son 9. Entonces, de base de los 9, tengo que ver cuánto es mi costo de producto. Y ese porcentaje lo aplico. Cuánto es el costo de yo venderlo, lo que pago yo en comisiones. Y por ese 20 de los $10, voy eliminando los impuestos, voy eliminando cualquier cobro, digamos, del banco para tarjeta de crédito o costo de envío para enviarlo al cliente. O sea, cualquier costo asociado en que el cliente recibe el producto. Y voy a dejar un monto que me queda. Este monto que me queda lo voy a dividir entre el monto menos el valor sin impuestos. Digamos, en este caso sería este monto entre 9 y este me va a dar un porcentaje. Ahora, este porcentaje es muy importante porque cuando yo quiero evaluar un negocio, si este porcentaje no sea suficiente alta, el negocio no es viable. Entonces, un ejemplo. Digamos si el costo de producto y el costo de ventas generan, por ejemplo, un 40%, por ejemplo. Eso quiere decir que tu margen de contribución es un 60%. Ahora, con ese 60% que le queda, le va a tocar justamente pagar los gastos fijos. Eso también quiere decir que va a pagar la planilla y lo que sea. Y luego te queda a ti algo para lo que sea ganancia de la empresa. Ahora, si yo quiero una ganancia de la empresa que sea por lo menos un 30% para que sea justificable para que mantienes el negocio abierto. Porque puede ser que yo haga una operación, yo veo la operación y todo se ve bien y se va a poder vender mucho, pero cuando veo de que sabe que no me deja ni siquiera el 10% de margen de contribución o 15%, al final de yo pagar los gastos fijos de la empresa, no me queda nada de que 1, 2, 3% como tal. Te ser muy sincero, te va a generar más dinero tomando tu dinero y colocándolo en una cuenta de ahorros en el banco. Entonces, tú tienes que ver de que, mire, si yo voy a poner a mi persona en riesgo, si voy a poner mi negocio en riesgo, mi capital, lo que sea, tiene que generar. Mire, el gobierno, por si acaso, le va a sacar como quiera alrededor del 30 a un 45%, dependiendo del país donde tú estés. Entonces, tú tienes que ver, mire, ¿sabe qué? Tiene que ser mínimo a un 30%. Así es un 30% de ganancia y también tienes un gastos fijos que sea entre un 10, 8 a un 20%. O sea, te vas a tener que ver que mínimo, tu margen de contribución tiene que ser entre 45 a 60%. Si no sea así, tienes un problema y tienes que de repente ver y saber que voy a tener que subir el precio. Muchas veces cuando yo veo productos en el mercado, digo, caramba, mire, yo quiero hacer un producto, pero cuando yo evalúo el costo del producto en lo que yo lo vendo y la margen de contribución sea muy alto, ya no se puede fabricar el producto porque es muy costoso, no genera suficiente margen de contribución. O sea, esas cosas son muy importantes porque cuando vemos momentos difíciles en tu negocio, esos dos puntos, la margen de contribución y tu punto de equilibrio, lo que van a salvarte en cómo tú funcionas. Ahora, si no estoy claro, si no tengo muy bien cuál es de forma bien correcto cuál es mi margen de contribución, mientras que estoy esperando yo de que me lleguen los reportes financieros, puede ser de que mi negocio muere en el proceso y cuando yo me entero es demasiado tarde para poder revertir el proceso de cierre de la empresa. Tienes que saber esos datos. Es algo sencillo que puedes llevar y tú puedes ver los datos cada mes en cuanto a tu negocio. A nivel personal puede ser la misma cosa que apliques, mire, mi punto de equilibrio para que yo logro justamente cubrir todos mis gastos en la casa es que tengo que generar como si fuera tu ventas, eso es lo que tengo yo de ganancias, esos son mis gastos como tal para ver la misma punto. ¿Cuál es el punto en que yo hago balance cero con todas las cosas como tal? Y es muy importante que tú estás muy fijo en cómo es. Yo puedo tener unas pérdidas de 2, 3 meses, pero yo tengo que estar muy fijo, mire, ¿sabe qué? Yo voy a tener que eliminar algo. O sea, mire, de repente yo no puedo cambiar mis gastos variables o voy a tener que buscar otro proveedor para bajar mis costos de mi producto. Pero voy a tener que ver, mire, cómo hago yo para que yo pueda reducir lo que sea mi punto de equilibrio para poder mantenerme abierto. Esos son indicadores claves que te va a decir la salud de tu empresa. En cuanto a la margen de contribución, como digo, es clave.
Porque si tu producto no genera suficiente margen, en momentos difíciles te va a afectar. Puede ser que cuando todo estaba bien y que la venta estaba bien, no se daba cuenta porque había un efecto que lo que se llama flujo de caja, que siempre entraba dinero y no había problema. Pero cuando es lo que yo veo de que van a haber muchas compañías ahora que van a tener problemas con lo que sea la margen de contribución. Las compañías van a ver, caramba, mire, cuando la venta se comenzó a paralizar porque las ventas no funcionan hoy en día de la misma forma, lo que van a ver es de que van a parar o que van a poner más lento la entrada de las ventas de la compañía. Y si no hay suficiente margen, la compañía va a comenzar a sangrar y generar muchas pérdidas. Ahora, por último, la tercera cosa que doy como recomendación es que tú tienes que saber cómo manejar y priorizar los diferentes gastos de tu compañía en prioridades. O sea, no puedes tú pagar lo que sea porque le toca pagarlo. Es muy importante que tú revises, si tú seas la persona que sea director, jefe, dueño de la compañía, tienes que estar tú evaluando de que no hay ningún pago que se hace a menos que tú lo hayas aprobado antes de. Y le explico por qué. Es importante que tú entiendes de que hay gastos que tú puedes pagar y aunque tú se atrases en ellos, no se va a obligar de que se cierre la empresa. Sin embargo, hay otros gastos que sí, si tú no lo haces, la empresa no va a seguir operando. O sea, básicamente, si yo quiero seguir con las puertas abiertas, hay cosas, por ejemplo, en cuanto a los impuestos. Si yo no pago los impuestos en cualquier país, sea del valor de venta, de renta, lo que sea, en menos de 60 días o más, se viene el gobierno, se pone en embargo y la compañía ya no se opera. Entonces, es una forma que en Latinoamérica se aseguran de que las compañías paguen los impuestos porque se embargan y se cierran las compañías muy rápido si no los haces. O sea, no es algo que tú puedes justamente no cumplir. Puede ser, por ejemplo, de que si yo no tengo, por ejemplo, mis insumos o mi producto que yo vendo o servicio, lo que sea, si no tengo capital para pagar mis proveedores y no me proveen más productos, yo no puedo seguir vendiendo. Y si no puedo seguir vendiendo, no puedo seguir operando. Entonces, esas son también son cosas que son esenciales. A mis empleados. Si yo tengo gente trabajando conmigo y si yo no pago a ellos su salario, el problema es que esta mañana no van a venir a trabajar porque no estás cumpliendo con sus obligaciones de salario. Y debido a esto, el problema que va a tener tú es de que no va a poder operar. Porque la tienda no va a tener gente allí para justamente hacer los trámites de venta o lo que sea. O que te genere un problema con el Ministerio de Trabajo, que es muy fuerte en varios países en Latinoamérica, si vamos a hablar de forma específica en Latinoamérica. En los Estados Unidos es muy distinto. Cada país tiene sus leyes muy diferentes como tal. Pero es tu responsabilidad de poder aprender. Mire, ¿cuál es la más importante? O sea, ¿cuál es lo que yo tengo que pagar para garantizar esto? Y tiene que ser como secuencial. Puede ser, mire, si yo pago los productos, me da el derecho de poder fabricarlos. Y si yo fabrico los productos, yo puedo generar más venta. Y esa venta me va a dar dinero para poder pagar la planilla, para poder pagar los impuestos. Pero si yo hago de revés, por ejemplo, digamos, si yo pago primero los impuestos y no tengo yo dinero para poder sacar de aduanas, digamos, los insumos, lo que sea, el problema ahora es de que, mire, ya se mató el negocio porque ya no tienes el capital de flujo para poder seguir operando como tal. O sea, la idea es de que seamos eficientes, solventes, de que no requiere ese tipo de estrategias. Pero hoy en día que estamos mirando muchos desafíos a nivel financiero, más que nunca es importante que aprendamos cómo aplicar esos principios, que entendemos bien, aunque no seamos contadores, cuál es tu punto de equilibrio, cuál es tu margen de contribución y priorizar de forma específica cuáles son los pagos más importantes y cuándo y cuáles cosas debería pagar cuándo. A medida que tú apliques esas cosas, te va a ayudar muchísimo en justamente si salga adelante la empresa o no. En mis últimos 14, 15 años haciendo negocios, estas cosas han sido clave. Son cosas que yo he aprendido muchas veces por errores y he tenido dificultades, pero cosas que me he dado cuenta, mire, si yo me enfoco en esas tres cosas, podemos salir adelante. A veces hay que hacer cambios, a veces hay que hacer cortes, hay que hacer justamente ajustes, pero todo es basado en esos tres aspectos, lo que sea la punto de equilibrio, margen de contribución y viendo las prioridades que tienes tú en lo que van a pagar en cuanto a sus gastos. Muchas gracias por estar aquí conectado hoy día. Por favor, déjame tu nombre y la ciudad donde está conectada
quisiera saber dónde están como tal. Si tienes desafíos en tu negocio o preguntas o dudas, por favor déjame un comentario, me encantaría saber cuáles son para responderte. De igual forma es muy probable que tomamos tu tema, lo ampliamos un poco y abrimos una reunión de un día miércoles para desarrollar un poco más al fondo. Gracias, éxitos, nos vemos en la cima.